En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis hijos me abandonaron por años. Cuando mi negocio triunfó, descubrí por qué realmente eligieron a su padrastro. Soy Roberto, 56, y hace 8 años mi vida dio un giro inesperado cuando descubrí que Carolina, 52, mi entonces esposa, mantenía una relación secreta con un antiguo compañero de universidad. La traición había durado casi un año cuando finalmente salió a la luz. Sin dudarlo, abandoné nuestro hogar e inicié los trámites de divorcio. Ya atravesábamos una etapa complicada en nuestro matrimonio. Ella constantemente expresaba su insatisfacción con mis ingresos como entrenador de béisbol en una escuela secundaria. A pesar de mis esfuerzos por mejorar nuestra situación, ella encontraba motivos para quejarse de todo. Los conflictos eran frecuentes, por lo que la decisión de divorciarme no resultó particularmente difícil. Para entonces, nuestros hijos ya vivían independientemente, así que no había razones adicionales para permanecer en esa situación. Lo que nunca imaginé fue que el divorcio también significaría perder la relación con mis hijos, quienes inexplicablemente decidieron respaldar a su madre. Al principio, intentaron convencerme de ser comprensivo con ella, argumentando que su papel como ama de casa durante tantos años podría haberla llevado a sentirse atrapada en la monotonía. Además, mencionaron que después de que ellos se mudaron, nuestras discusiones se habían vuelto más frecuentes. Efectivamente, Carolina no era feliz y yo también enfrentaba dificultades económicas. Sin embargo, me resultaba incomprensible la insistencia de mis hijos en que perdonara a Carolina, especialmente considerando que yo, atravesando las mismas dificultades, nunca busqué consuelo fuera del matrimonio. De hecho, después de cada desacuerdo, me esmeraba en demostrarle mi aprecio de diferentes maneras. Evidentemente, mis gestos no significaron nada para ella, y me sentía profundamente herido por la presión de mis hijos para darle otra oportunidad. Esta situación eventualmente llevó a conflictos con ellos también, resultando en mi exclusión de sus vidas. La soledad se volvió mi compañera constante después del divorcio, especialmente cuando Carolina, apenas 2 meses después de finalizar nuestro matrimonio, se casó con el hombre con quien había mantenido la relación extramarital. La comunicación con mis hijos era inexistente en ese momento, aunque posteriormente intenté un acercamiento y recibí un perdón que parecía más una formalidad que algo sincero. Durante los años siguientes, ni siquiera fui incluido en sus momentos más significativos, y nuestra relación permaneció prácticamente inexistente hasta principios de este año. Su repentino interés en reconciliarse coincidió sospechosamente con el éxito reciente de mi emprendimiento comercial. Como contexto, mi carrera como entrenador deportivo en la secundaria, aunque gratificante en ciertos aspectos, estaba marcada por un salario insuficiente y una carga laboral excesiva. Junto con un colega de otra institución que enfrentaba circunstancias similares, comenzamos a planear nuestro futuro. Decidimos unir fuerzas con un tercer socio, experto en negocios, para establecer nuestras propias instalaciones deportivas. Este proyecto nos permitiría continuar en la enseñanza deportiva, nuestra verdadera pasión, mientras construíamos algo propio para nuestra jubilación. El éxito sobrepasó nuestras expectativas iniciales, y actualmente el negocio prospera de manera notable. Nuestras instalaciones gozan de gran popularidad y contemplamos una próxima expansión. Aparentemente, estas noticias llegaron a oídos de mis hijos, quienes comenzaron a buscar un acercamiento a principios de este año. Al principio, su renovado interés me llenó de esperanza, interpretándolo como un cambio genuino de perspectiva. Sin embargo, hace unos días, cuando Marcos, mi hijo mayor, y Lucía, mi hija, ambos casados, me visitaron, sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes. Marcos contrajo matrimonio hace 6 años y Lucía hace 4, ceremonias a las que no fui invitado bajo el pretexto de que la presencia de Carolina y su esposo generaría una situación incómoda. Me dolió profundamente, pero acepté sus explicaciones sobre el espacio limitado y sus promesas de compensación futura, que nunca se materializaron. Como un optimista incorregible, mantuve la esperanza de que algún día reconocerían mi importancia como padre, igual que la de su madre. La verdadera naturaleza de su acercamiento
se reveló cuando, durante su visita reciente, mencionaron haber escuchado sobre el éxito de mi negocio y expresaron su deseo de que me involucrara más con mis nietos, añadiendo sutilmente la petición de asistencia económica. Aunque mantuve la compostura en ese momento, prometiendo considerar su solicitud, posteriormente decidí bloquear toda comunicación con ellos, convencido de que sus intenciones eran puramente materiales. Marcos es padre de 2 niños, uno de 5 años y otro de apenas 1 año, mientras que Lucía dio a luz a una niña hace 6 meses. Lo más doloroso es que no conozco a ninguno de mis nietos. Han pasado 5 años desde el nacimiento de mi primer nieto y mis intentos por conocerlos han sido constantemente rechazados con la misma excusa. La presencia de Carolina y su esposo haría las reuniones incómodas. Siempre se esperaba que yo comprendiera y cediera, lo cual resultaba profundamente doloroso. Ahora que finalmente me ofrecen la oportunidad de ejercer mi rol de abuelo, parece estar condicionado por sus dificultades financieras. No había sido consciente de estos detalles anteriormente, lo cual explica por qué no los había apartado completamente de mi vida hasta ahora. Mi distanciamiento de la familia extendida y mi desinterés por los chismes familiares me habían mantenido desinformado. Sin embargo, la extrañeza de su repentino acercamiento me llevó a indagar más profundamente en su situación actual. Así descubrí que atraviesan serias dificultades económicas desde hace varios años. Además, su relación con su padrastro se ha deteriorado significativamente, lo cual me sorprendió considerando las fotografías que compartían después del nuevo matrimonio de Carolina, donde aparentaban ser una familia perfectamente unida. La situación se ha agravado debido a los planes de su padrastro de vender su empresa de muebles, donde mis hijos comenzaron a trabajar después del matrimonio con Carolina. Aunque me cuesta admitirlo, sospecho que su apoyo a su madre durante el divorcio estuvo motivado por la perspectiva de asegurar posiciones en la empresa de su padrastro. En esencia, fueron comprados por el amante de Carolina, una realidad que nunca sospeché hasta ahora. La crisis actual surge porque la empresa no ha tenido un buen desempeño en los últimos años y el esposo de Carolina planea venderla. Mis hijos se oponen a la venta porque, aunque recibirían su parte como accionistas y ejecutivos, perderían sus empleos y la estabilidad que estos les proporcionaban. Esta situación se ha convertido en un tema de discusión familiar, principalmente porque Carolina no ha sido discreta al compartir estos problemas con cualquiera que quiera escuchar. El deterioro de sus relaciones familiares es de conocimiento público, lo cual explica por qué Marcos y Lucía decidieron buscar mi ayuda. El éxito de nuestro negocio es evidente tanto por nuestra publicidad como por las recomendaciones de nuestros clientes satisfechos. Después de recopilar toda esta información a través de conversaciones con varios familiares, decidí mantener el bloqueo hacia mis hijos, considerando que durante 8 años no mostraron interés en mi vida y ahora solo se acercan por necesidad económica. Me siento ofendido y decepcionado por haber mantenido la esperanza de una eventual reconciliación y disculpa sincera. Sin embargo, días después de bloquearlos, se presentaron en mi domicilio exigiendo ser escuchados, aunque les expresé claramente mi desinterés en dialogar. Les confirmé que estaba al tanto de sus problemas con su padrastro y que comprendía que su acercamiento estaba motivado por la necesidad de ayuda financiera. También les mencioné que su alejamiento inicial se debió a las oportunidades laborales que su padrastro les ofreció, las cuales yo no podía igualar en ese momento. Los acusé de haber vendido nuestra relación, a lo que respondieron acusándome de ser insensible y rencoroso, negando tales intenciones. Argumentaron que genuinamente deseaban reparar nuestra relación, reconociendo que no podían continuar priorizando a Carolina sobre mí indefinidamente. Añadieron que su solicitud de ayuda financiera estaba motivada por el bienestar de sus hijos, no simplemente por mi actual prosperidad económica. Consideraron ofensivo que hubiera llegado a tales conclusiones basándome en rumores familiares. Este encuentro ocurrió hace 2 días y continúo profundamente perturbado por la situación. Tanto es así que he tenido que ausentarme del trabajo, incapaz de concentrarme en mis responsabilidades. Racionalmente,
comprendo que es poco probable que mi familia extendida esté mintiendo, pues no obtendrían beneficio alguno de ello. Además, siempre han mostrado genuina preocupación por mi bienestar, especialmente después del divorcio, y aprecio sinceramente su apoyo. No obstante, me debato entre darles una oportunidad de reconciliación y ofrecerles el apoyo financiero que solicitan. Mi situación económica actual me permitiría ayudarlos, y presumo que no buscan un compromiso a largo plazo. Probablemente encontrarán nuevos empleos después de la venta de la empresa y solo necesitan un respaldo temporal por el bien de sus hijos. Aunque no hemos discutido específicamente los detalles financieros, si sería una inversión, un préstamo o simple apoyo, reconozco que el aspecto económico es parte fundamental de la situación. Me preocupa que rechazar esta oportunidad de reconexión por motivos financieros pueda impedirme construir una relación con mis nietos. La sinceridad aparente en sus palabras durante nuestra última conversación me ha dejado confundido sobre cómo proceder. El estrés es constante y temo estar cometiendo el error más grande de mi vida al mantenerlos alejados. Quizás, como sugirieron, estoy permitiendo que el resentimiento nuble mi juicio. Si dejo que mi orgullo dicte mis acciones, podría perder la última oportunidad de reconstruir los lazos familiares. Lo único que me frena es el temor a ser utilizado. Me siento perdido y sin nadie con quien pueda discutir abiertamente esta situación. Como hombre mayor que ha vivido prácticamente en soledad desde su divorcio, admito que extraño profundamente a mis hijos y deseo tenerlos en mi vida, pero dudo si este es el camino correcto. Entonces, ¿soy el malo por resistirme a involucrarme financieramente con mis hijos? Actualización 1. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos sus comentarios. Han sido fundamentales para ayudarme a ver la situación desde una perspectiva más clara y objetiva. Reconozco que la soledad y el anhelo por reconectarme con mis hijos me estaban llevando a considerar reabrir la comunicación con ellos. Sin embargo, la realidad es innegable. Están intentando aprovechar mi actual situación económica. Me doy cuenta de que este patrón de sumisión ha caracterizado nuestra relación durante años. Ellos se comunicaban conmigo como si me estuvieran haciendo un favor, mientras constantemente me menospreciaban en favor de Carolina y su actual esposo. Ahora que comprendo las verdaderas motivaciones detrás de su preferencia por él, siento que hemos llegado a un punto sin retorno. Compartí la situación con mis socios y amigos en el trabajo, quienes, a pesar de conocer la historia general, quedaron impactados al enterarse de los detalles recientes. Me confesaron que inicialmente habían mantenido la esperanza de que mis hijos hubieran sido simplemente manipulados por Carolina, lo cual explicaría su distanciamiento. Consideraban que existía la posibilidad de una reconciliación genuina. Sin embargo, al descubrir que esencialmente fueron comprados por su padrastro a través de posiciones ejecutivas en su empresa, su perspectiva cambió radicalmente. Me aconsejaron mantener el bloqueo en la comunicación, no solo por preservar mi dignidad, sino también por mi estabilidad emocional y financiera, advirtiendo que ceder ante sus demandas probablemente resultaría en un drenaje constante de mis recursos. Aunque desconozco la magnitud exacta de la ayuda económica que pretendían solicitar, podría haber sido una suma modesta, he llegado a la conclusión de que la cantidad es irrelevante. No tengo obligación alguna hacia ellos. Incluso si sus argumentos sobre necesitar el dinero para mis nietos fueran sinceros, ¿cómo puedo sentir una responsabilidad hacia niños a los que nunca me han permitido conocer? Nunca facilitaron encuentros con mis nietos, ni me permitieron visitarlos. La idea de que ahora deba sentir una obligación financiera hacia ellos me parece absurda. Comprendo que esta postura pueda parecer fría o despiadada, pero refleja una realidad innegable. No puedo convertirme en una fuente de caridad para niños con los que no tengo ningún vínculo personal, por mucho que compartan mi sangre. Si esto me convierte en alguien insensible y resentido según su perspectiva, estoy dispuesto a aceptar esa etiqueta. No siento la necesidad de justificar mi posición ante ellos. He tomado la decisión de mantener esta distancia y continuar con mi vida. Sé que será doloroso, pero dudo que pueda superar el sufrimiento que he experimentado durante los últimos 8 años.
Si pude sobrellevar ese periodo sin quebrarme, confío en que podré manejar las consecuencias de esta decisión consciente de apartarlos de mi vida. La diferencia fundamental es que esta vez la decisión es mía, recuperando el control sobre mi vida en lugar de ser objeto de su maltrato y manipulación. Agradezco profundamente este espacio para expresar mis sentimientos y pensamientos. La necesidad de compartir esta carga emocional era abrumadora. Prometo mantenerlos informados si surge algún desarrollo significativo en esta situación y nuevamente, gracias por su apoyo incondicional. Actualización 2. Saludos a todos. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización y como prometí mantenerlos informados, comparto lo sucedido ayer. Mientras me encontraba en el trabajo, Marcos y Lucía se presentaron inesperadamente con mis nietos, exigiendo verme de inmediato. En ese momento, me encontraba dirigiendo una sesión de entrenamiento con varios estudiantes, un horario durante el cual normalmente no acepto reuniones. Cualquier persona que desee verme debe esperar a que termine. Sin embargo, ellos se negaron a seguir este protocolo establecido. Me resulta desconcertante que esperaran un trato preferencial, especialmente considerando que nadie en las instalaciones sabía que eran mis hijos, y aunque lo supieran, esto no les otorgaba ningún privilegio especial. Nuestra recepcionista me informó sobre la situación y su negativa a esperar. Bastante irritado por su actitud, decidí que seguridad los escoltara a mi oficina para evitar un escándalo en la recepción. Deliberadamente, continué con mi sesión de entrenamiento y los hice esperar aproximadamente 30 minutos antes de atenderlos. Quizás fue una acción mezquina, pero necesitaban comprender que no podían simplemente irrumpir en mi lugar de trabajo esperando atención inmediata, sin importar las circunstancias. Al regresar a mi oficina, era evidente la molestia en los rostros de Marcos y Lucía. Los niños mostraban signos claros de aburrimiento e inquietud. Inmediatamente, comenzaron a reprocharme sobre el valor del tiempo, acusándome de hacerlos esperar deliberadamente por rencor, especialmente sabiendo que los niños estaban presentes. Su sentido de privilegio me resultó particularmente irritante, por lo que les aclaré que recibieron exactamente el mismo trato que cualquier otra persona que solicita una reunión durante una sesión de entrenamiento. Si otros pueden esperar a que complete mis responsabilidades laborales, ellos también deberían poder hacerlo. Les señalé lo absurdo de esperar un trato preferencial simplemente por ser mis hijos, especialmente considerando que nunca me habían mostrado la misma cortesía a pesar de mi rol como su padre. La decisión de traer a sus hijos fue enteramente suya. Estas son instalaciones deportivas donde tengo responsabilidades importantes que atender. Les dejé claro que si no podían aceptar un trato normal, eran libres de marcharse, pues su espera había sido por decisión propia, no por imposición mía. Mi tono había sido cortante y podía percibir su malestar. Sin embargo, aparentemente su necesidad de obtener mi ayuda los llevó a moderar su actitud. Cambiaron rápidamente de tema, explicando que habían traído a sus hijos para que finalmente los conociera, permitiéndome establecer una relación con ellos y experimentar por primera vez el rol de abuelo. Aunque fue emocionalmente difícil, me vi obligado a declinar. Les informé que, habiendo concluido mi última sesión del día, simplemente deseaba regresar a casa y descansar. Además, era perfectamente consciente de sus intenciones. Estaban utilizando a los niños para manipular mis emociones, una táctica que no iba a funcionar. Les expresé mi disgusto por su cobardía al intentar usar a sus hijos como medio para acceder a mí, señalando lo poco ético de su comportamiento. Intentaron defenderse, negando tales intenciones y asegurando que solo querían facilitar un encuentro entre los niños y yo. Esto derivó en una discusión, pues era evidente que sus motivos carecían de sinceridad. Su desesperación por obtener una segunda oportunidad estaba claramente vinculada a intereses económicos, una realidad que no podían ocultar por más que insistieran en lo contrario. Les expliqué que era demasiado tarde para estos gestos, y sí, me enamoré instantáneamente de mis nietos. Son verdaderamente encantadores y lamenté profundamente que nuestro primer encuentro no hubiera ocurrido en circunstancias diferentes.
Sin embargo, esta situación era responsabilidad exclusiva de sus padres. Persistieron en su intento de exponerme su plan financiero, pero mantuve mi posición de no querer escucharlo. La frustración en su tono había ido en aumento durante toda la conversación, y cuando reiteré mi desinterés, Marcos perdió el control y comenzó a gritar, provocando el llanto de los niños debido a su comportamiento agresivo. Mientras intentaba consolar a los pequeños, ellos continuaban con sus argumentos. La situación se volvió tan insoportable que me vi obligado a amenazarlos con llamar a seguridad si no se retiraban voluntariamente, pues mi paciencia había llegado al límite. Creo que finalmente comprendieron la seriedad de mi advertencia. Se marcharon, no sin antes acusarme de ser despiadado y advertirme que mi ego sería mi perdición. Sus palabras no me afectaron. Solo deseaba regresar a casa y recuperar mi tranquilidad, lo cual hice. Han transcurrido 24 horas desde el incidente y mantengo el bloqueo en las comunicaciones. Después de lo ocurrido ayer, no tengo intención de cambiar esta decisión. He llegado al límite definitivo de esta situación. Actualización 3. Saludos nuevamente. Han transcurrido 3 días desde mi último encuentro con mis hijos. Aunque mantengo el bloqueo en sus números, han persistido en sus intentos de comunicación. Esta mañana recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida, conteniendo una extensa disculpa por los acontecimientos recientes. Expresaron que el desarrollo de los eventos no había sido el que anticipaban, pero reconocían comprender el origen de mi malestar. Admitieron que inicialmente se sintieron indignados por mi actitud, considerando que sus intenciones eran reconciliatorias. Sin embargo, tras una profunda reflexión, llegaron a la conclusión de que en cierta medida merecían mi reacción. Procedieron a validar toda la información que había llegado a mis oídos, confirmando que no eran simples rumores infundados. Confesaron su sorpresa cuando los confronté sobre haber priorizado a su padrastro por los beneficios económicos que les ofrecía. La acusación los había tomado desprevenidos, y aunque inicialmente se sintieron ofendidos, no podían negar su veracidad. Era un hecho consumado que no podían modificar. Reconocieron que en su búsqueda de estabilidad financiera, habían actuado con un egoísmo que eclipsó cualquier otra consideración, admitiendo que yo merecía un mejor trato. Aunque aceptaban que tenía todo el derecho de excluirlos de mi vida, me suplicaron que no extendiera ese distanciamiento a mis nietos. También revelaron el plan que originalmente pretendían proponerme. Buscaban mi participación como inversor en un nuevo emprendimiento conjunto que estaban iniciando. Aunque son conscientes de que no pueden impedir la venta de la empresa de su padrastro, siendo esta una decisión que le corresponde como propietario principal, están determinados a forjar su propio camino sin comprometer su estabilidad económica. Me explicaron que habían considerado buscar inversores y yo había sido su primera opción, particularmente debido al deterioro de su relación con su padrastro. Sin embargo, tras una reflexión más profunda, reconocieron que nuevamente estaban actuando de manera egoísta al intentar asegurar mi participación como inversor sin haber demostrado un verdadero arrepentimiento por sus acciones pasadas. El propósito principal de su mensaje era extender una disculpa sincera y ofrecerme la oportunidad de conocer a mis nietos, asegurando que responderían a mi llamada en cualquier momento que yo lo deseara. Enfatizaron que la propuesta de inversión quedaba completamente descartada, a menos que yo decidiera lo contrario por voluntad propia. La aparente sinceridad del mensaje me ha dejado en un estado de incertidumbre sobre cómo proceder. Si bien es cierto que en el pasado han aprovechado mi buena fe, no puedo negar mi profundo deseo de construir una relación con mis nietos. Esta decisión requerirá una cuidadosa consideración y prometo compartir mi resolución final cuando la haya alcanzado. Por el momento, sin embargo, siento la necesidad de tomar distancia de toda esta situación. En consecuencia, puede que transcurran días o incluso semanas antes de mi próxima actualización. Actualización 4. Saludos a todos. Después de un periodo de profunda reflexión y transcurridos casi 2 meses desde su último intento de contacto, he tomado la decisión de dar el primer paso hacia la construcción de una relación con mis nietos. Comprendo que la reconexión con mis hijos será un proceso prolongado y complejo,
Sin embargo, la situación con mis nietos es diferente. A mis 58 años, soy plenamente consciente de que el tiempo es un recurso precioso que no puedo darme el lujo de desperdiciar, especialmente cuando se trata de oportunidades para compartir con mi familia, por limitadas que éstas sean. Me entristece profundamente que mis nietos hayan crecido hasta ahora sin conocer a su abuelo biológico, su verdadero abuelo. Hace un par de días, finalmente me decidí a responder al correo electrónico que me enviaron, extendiéndoles una invitación para cenar en mi casa este fin de semana, incluyendo a sus cónyuges y a los niños. Sin embargo, en el mismo mensaje, establecí firmemente mi posición respecto a cualquier aspecto financiero. No habrá inversión en su nuevo negocio. Les dejé absolutamente claro que si mantenían alguna expectativa de apoyo económico futuro, debían descartarla definitivamente. Añadí que si esta condición resultaba inaceptable para ellos y preferían declinar la invitación, lo entendería perfectamente. Era fundamental para mí establecer límites claros e inquebrantables desde el principio. El tono categórico de la última parte de mi mensaje me hizo dudar sobre recibir una respuesta inmediata. Sin embargo, para mi grata sorpresa, contestaron el mismo día. Reafirmaron que no esperaban ni deseaban mi participación como inversor en su negocio, reconociendo que no se habían ganado ese derecho. Su principal interés, aseguraron, era facilitar una relación entre mis nietos y yo, por lo que aceptaron gustosamente la invitación a cenar. La cena se realizó ayer y resultó ser una experiencia verdaderamente agradable. Sus parejas demostraron ser personas encantadoras y todos expresaron sinceras disculpas por los acontecimientos del pasado. Manifestaron su entusiasmo por comenzar una nueva etapa en nuestra relación, sentimiento que comparto plenamente. El anhelo de tener una familia presente en mi vida es genuino, especialmente considerando la soledad que frecuentemente experimento y la proximidad de mi jubilación. Este parece ser un momento tan oportuno como cualquier otro para reconstruir nuestros lazos familiares. Me llena de alegría que mis hijos finalmente hayan optado por dar este paso hacia la reconciliación, tomando la iniciativa correcta. Mantengo la esperanza de que nuestra relación continúe fortaleciéndose en el futuro.